Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gente Ve Opiniones. Hoy vamos a hablar sobre transparencia y anticorrupción. Por eso está con nosotros el secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, Marcos Rodríguez. Buenas noches, Marcos, bienvenido. Buenas noches, Luis, gracias por la invitación y buenas noches a todos y todas las televidentes de Gente Ve. Bueno, es siempre importante, Marcos, tomarle una fotografía y poder conversarlo frente a la ciudadanía a través de la televisión, a la situación de, bueno, por uno, de participación ciudadana, por un lado, y por otro lado, pues el combate que está haciendo este gobierno contra la corrupción. ¿Cuál es el balance que podemos hacer en este momento de la aplicación de estas políticas que, bueno, son una novedad en estos dos gobiernos, este que es el segundo gobierno del cambio? Sí, en realidad la transparencia fue una novedad en el gobierno anterior. En el gobierno anterior también se abrieron las puertas para la participación ciudadana, ¿no? Pero digamos que el objetivo de este gobierno es continuar avanzando, ¿no?, en transparencia, ya no solo del gobierno, sino también de otros sectores sociales de El Salvador. Esto ha generado ciertas tensiones, pero es muy importante para avanzar en transparencia. Y la otra novedad es que Participación Ciudadana adquiere una relevancia mayor que la que tenía el gobierno anterior, ¿no?, en función de lograr un gobierno abierto. En ese sentido, quizás el signo más importante del gobierno, aunque no el único, son los programas de los sábados del presidente de la República de Gobernando con la Gente. Hoy tenemos un presidente que no se fue a vivir a residencia presidencial, sino que fue a vivir a su casa, y que todos los sábados habla con la gente. Cada 15 días visita una comunidad, un municipio del país, y cada 15 días, de forma alterna, ¿no?, tiene un programa que se llama Casa Abierta en la ex residencia o en la actual residencia presidencial, que se ha transformado en un museo y donde habla con distintos grupos de interés: poetas, pintores, escritores, gente de la tercera edad, niñez, etcétera, gente de la cultura. Que de hecho marcó una diferencia con el programa que hacía el expresidente Mauricio Funes, que primero fue radio, luego se hizo también televisión. Sí, el programa del expresidente Funes era muy interesante, todo el mundo lo esperaba, era muy fuerte, pero era un monólogo prácticamente, ¿verdad? Es decir, era él hablando con la ciudadanía. Eso fue una novedad en su momento, porque anteriormente recuerdo que solamente el expresidente Saca tenía un pequeñito programa donde rendía cuentas de su agenda semanal. El expresidente Funes ya era un programa no solo de exposición, sino de debate, donde también admitía respuestas, preguntas y respuestas de la población. En la actualidad ya se avanza hacia una situación de diálogo, y ya no en una cabina, sino en el terreno, ¿no?, donde no solamente se abordan la agenda del gobierno, sino los problemas más sentidos por cada comunidad. Creo que eso es importante, que es un proceso de búsqueda del Estado salvadoreño, que en este caso está siendo liderado por la izquierda, ¿no?, en cuanto a buscar un mejor contacto con la ciudadanía. Pero también se han hecho otras cosas. Es decir, hace 3 semanas el presidente inauguró en el municipio de Jiquilisco la primera Casa del Diálogo y la Convivencia. Esperamos que esto sea una red que llegue a 150, 200 casas en este periodo de gobierno, y que en este año vamos a tratar de concluir en 10 municipios del país. Y lo que se trata es de montarse un poco las casas de la cultura, mejorar su infraestructura, fortalecer su directiva social, y por otro lado potenciarlas como espacios de encuentro de la comunidad. Quiere decir que las organizaciones civiles del territorio pueden llegar, tomar un café, conectarse a internet, hacer sus reuniones, tener un locker donde guardan sus pertenencias asociativas, de tal forma de crear espacios que rompan esto de que, bueno, ¿quién manda en el territorio? El Estado, las maras. En realidad en el territorio manda la ciudadanía. El gran ausente, ¿verdad?
ha sido la ciudadanía que se va replegando y escondiéndose atrás de los muros de sus casas, y lo que estamos tratando no solamente es de recuperar el control del Estado sobre el territorio, sino de potenciar las actividades ciudadanas. Las casas de la cultura seguirán existiendo como tales. Sí, ¿cierto? sí, pero se incorporan a una red, no todas, se incorporan a una red de casas de convivencia. Y lo quiero decir ahora en televisión, se vale abrir casas de la convivencia en iglesias, en escuelas, en casas comunales, lo que consiste que se apoya, ¿no?, con recursos la creación de este espacio. El gobierno pone algunos recursos, otros recursos son voluntarios, lo pone la población. En Jiquilisco pintaron unos murales maravillosos, arreglaron la casa. Realmente el proyecto de Jiquilisco no costó más de $14.000. El resto fue trabajo de la gente. Ahora, ¿cómo esto se Entonces no nos interesa tanto la casa como la experiencia, ¿no?, del compartir. Ustedes saben que el paradigma de este gobierno es el buen vivir, ¿no? Y el reto es transformar los principios, los valores del buen vivir, la solidaridad, la convivencia, la corresponsabilidad en políticas públicas y en actividades ciudadanas. ¿Cómo esto se inserta, Marcos, en esa búsqueda del buen vivir, sobre todo con el enfoque de prevención de la delincuencia, con ese enfoque de cultura de paz? Bueno, es prevención de todo, porque en realidad el principal espacio de participación ciudadana no son las políticas públicas. El principal espacio es el desarrollo del país. Y lo importante es que la gente no solo sea parte de lo que hay que hacer para desarrollar el país, sino que participación también es beneficiarse en forma equilibrada de los avances en desarrollo. Y esto implica, ¿no?, que la comunidad, como concepto, la comunidad son grupos de jóvenes, grupos de personas de la tercera edad, artistas, grupos de interés, ¿no?, se nucleen y trabajen en función de sus propios intereses, pero también de la comunidad, y estén conectados, no solamente con el gobierno, sino que estén conectados de manera horizontal. El gobierno facilitaría con herramientas, por ejemplo, películas para Cineforum, ¿no?, información en tiempo cero con respecto a los proyectos y las iniciativas del gobierno, ¿no? Pero lo importante también es que las distintas casas de la convivencia que están en esta red se conecten y intercambien experiencias entre sí. En realidad es todo un esfuerzo de inversión en capital social. Siempre se ha hablado del capital financiero, del capital económico, que necesitamos inversión. El país necesita también capital social. Necesita una sociedad que no solamente pide al gobierno, sino una sociedad que sujeta del desarrollo del país y que son actores que también deben tener voz en el desarrollo del país. Ese es el concepto de la red de casas del diálogo y la convivencia. Fíjate que una experiencia interesante que quizás a los televidentes les interesa. La primera casa de la cultura que existió en este país fue en los años 60 y se creó en Usulután. Y fue una señora que prestó una habitación de su casa para que la gente se reuniera, alguna gente de Usulután, a discutir sobre los valores nacionales. Y ellos entendían que los valores en ese momento era discutir sobre la bandera, el escudo, el himno, las cosas que tenían que ver con la identidad salvadoreña. Y funcionó muy bien. Funcionó también que la agarró el Estado. Cuando la agarró el Estado cambió su carácter. Hoy queremos volver a la casa de esta señora. Es decir, queremos que el Estado contribuya a crear capital social, a crear poder social también, por cierto, ¿cierto? Y que este capital social sea un componente importante, no solamente para tener una política de seguridad y de paz en el país, sino construir valores cívicos. Y los valores no se construyen solamente en la escuela leyendo y enseñando, sino se construyen fundamentalmente desde la convivencia misma en la sociedad. Comenzó en Jiquilisco. ¿Y sí, con qué? Esto sí comenzó en Jiquilisco, ¿no? Trabajamos en una casa, se remodeló casi totalmente, pero en realidad el gobierno lo que puso fue un maestro de obra, algunos recursos, pintura, brochas, inmobiliario,
computadoras, alguna computadora, ver el internet, pero después el resto lo hizo la gente. Ellos pintaban, ellos arreglaban, ellos decidieron cómo iban a generar ese espacio. También es una postura del gobierno de que generar participación no es que solo que la gente participe en lo que hace el gobierno, sino que el gobierno estimule y fortalezca lo que hace la gente. Es un concepto distinto, también de participación ciudadana, y creemos que puede contribuir a la política de seguridad, pero también puede contribuir a emprendimientos económicos, emprendimientos sociales, acciones de solidaridad. Por ejemplo, puede haber ancianos que tienen que ir al hospital a ver si existe o no una medicina. Estamos trabajando en un proyecto para que en la web se pueda ver cuál es la medicina que está disponible en cada hospital. Ya no tengan que ir a Pero este los lugar. ancianos no pueden entrar a internet, pero seguro que en la comunidad hay 4 o 5 jóvenes que sí pueden entrar a internet. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Conectar a los jóvenes con los ancianos, que sean solidarios con los ancianos y que tengan una conexión, que tecnológicamente puede ser difícil para una persona de la tercera edad, pero para los jóvenes... Para las hipotadas, eso es el... Entonces, es todo un concepto que pensamos que tiene mucha potencialidad. Adicionalmente, estamos en los espacios de diálogos con jóvenes. Y justamente a eso iba a ir, ya que estábamos hablando de jóvenes, está el espacio Diálogo Joven. ¿Cómo ha evolucionado este espacio, Marcos? Mire, este es un espacio que lo tenemos, como se llama, in vitro, fundamentalmente en Casa Presidencial, pero tiene su novedad. Se invitan 20, 30, 40 jóvenes de distintas universidades y se hacen reuniones con un titular en torno a temas específicos. Ahí hoy estuvo, por cierto, Jamie, la secretaria de la Juventud, pero también hace unos días estuvo la ministra de Medio Ambiente, estuvo el viceministro de Hacienda hablando con estudiantes de Economía, el viceministro de Vivienda hablando con estudiantes de Arquitectura. Y es muy interesante porque no es un monólogo, es un diálogo, donde los jóvenes preparan sus preguntas y se genera un diálogo en torno a los problemas del país y qué es lo que está haciendo el gobierno y qué deberíamos hacer desde la sociedad para mejorarlo. En este sentido, ya tuvimos una experiencia interesante en la UCA, hicimos una actividad en la UCA y lo importante es que no la coordinamos solo con la dirección de la UCA, sino con la Asociación de Estudiantes de la UCA. Entonces lo que quisiéramos es extender esta experiencia, ¿no? Llevarla a las distintas escuelas y universidades para que los muchachos y muchachas tengan la oportunidad de hablar directamente con un ministro. Ustedes pueden decir, bueno, ¿y el ministro o la ministra tiene tiempo para esto? Yo generalmente les digo que si el presidente de la República tiene tiempo para ir a las comunidades, cualquier titular, si no lo tiene, tiene que hacer tiempo para hablar con la gente. Salvador me dijo en una oportunidad, mira, yo no voy a las comunidades porque creo que voy a visitarlas todas. Aunque vaya todos los días, no lleno en 5 años. Lo que estoy dando es una señal a mis titulares para que hagan lo mismo, para que se acerquen con la gente, para que dialoguen y para que traten de cerrar un poco la brecha que se genera cuando la gente elige un gobierno y el gobierno después queda bastante separado de lo que es la ciudadanía. Que era lo que estábamos acostumbrados. La gente dice, y hemos visto en algunos de los programas, la gente dice, al fin los veo de cerca, porque antes solo los veía en la televisión, claro, haciendo referencia que a los titulares o al presidente solo los veía en las apariciones que tenían en televisión a través de los medios de comunicación. Sí, el otro día estaba hablando con Margarita, con la primera dama, y me dice que en el súper a veces lo para la gente y la mira rara, porque no se imagina una primera dama comprando en el supermercado. Ella compró todavía en el mercado y también en el supermercado y sigue yendo al supermercado, ¿no? Yo hago lo mismo, ¿no? Tiene que ver, aunque les parezca mentira, hasta con la vestimenta. Tiene que ver con que la gente debe recibir una señal de que los que están en el gobierno no somos más que ciudadanos que hemos sido directa o indirectamente elegidos para representarlos y que somos personas absolutamente normales, ¿cierto? Y que somos gente del pueblo. Este es un gobierno del pueblo. Tiene sus virtudes, tiene sus defectos, como cualquier gobierno, pero que es un gobierno popular no debe quedar ninguna duda. Somos un gobierno orgullosamente popular. No somos un gobierno de élites, somos un gobierno que gobernamos para y con la gente en la medida de lo posible. En términos de transparencia, este es el primer gobierno en el que todos sus titulares presentaron a tiempo su declaración patrimonial.
Y tú me dirás, bueno, ¿y cómo es eso? ¿Desde cuándo existe una ley de declaración? O sea, para los que no lo saben, todos los funcionarios deben presentar una declaración de cuál es su patrimonio cuando entran al gobierno y cuando salimos. Es una declaración bastante detallada, pesada, que lo que facilita es que si mañana hay un caso irregular, entonces las autoridades del Poder Judicial pueden recurrir a esa información y claro, si uno entra pobre y sale rico, entonces hay que ver de dónde salen esos recursos. Que era también a lo que estábamos acostumbrados en los gobiernos anteriores. Bueno, no solo de hecho, creo que los funcionarios del gobierno de Francisco Flores se negaron todos a dar cuentas. Lo que sucedió fue que después de que cuando estaba terminando el gobierno de Francisco Flores, la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, que en ese momento lideraba Pino Cáceres, por cierto, un hermano del actual ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, pidió al sistema financiero algunos datos para ver y chequear la declaración de probidad del presidente. Y la respuesta fue una resolución de la Corte de Justicia que le sacaba autoridad, ¿no?, para pedir esta información a la sección de probidad. La actual Corte se lo ha retribuido, pero la historia parece demostrar que no por casualidad, no querían justamente que la sección de probidad escarbara, ¿verdad?, un poco sobre la probidad del expresidente Flores. Hoy esa capacidad está restituida, ¿no?, pero lo importante, hay una ley con pocos dientes. Porque usted me dice, bueno, ¿y esta ley desde cuándo existe? Existe desde los años 50. Pues chica, ¿y cómo puede ser que usted tiene una ley desde los años 50 y tiene que esperar hasta el 2014 para que todos los titulares de un gobierno hagan declaración de probidad? Bueno, esas son de las cosas que tenemos que resolver en este país. Es decir, que las leyes no solamente digan lo que hay que hacer, sino qué pasa cuando no se cumple estrictamente con la ley. Y hablando de leyes, tenemos también la Ley de Acceso a la Información Pública. En 3 años de vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública se han respondido 57.000 requerimientos específicos de información, y solo el 1% se ha respondido diciendo que la información es reservada y el 1.4.5% se ha entregado parcialmente. Les voy a contar un caso. Hoy me mandaron preguntar de una entidad, consultaron porque le habían pedido la cinta grabada de la sesión de una directiva de una autónoma. Y resulta que tienen las sesiones, las graban y después hacen la memoria con respecto a eso. Entonces el titular me preguntaba si hay que entregar la grabación o no hay que entregar la grabación. Bueno, yo lo pasé a las personas que saben más que yo sobre las especificidades de la ley, pero la lógica es que la grabación se debe entregar. Pero que si en la grabación hay aspectos que tienen que ver con la privacidad de las personas, entonces esos aspectos no se entregan. Quiero decir que hay mucha información que no se entrega porque se genera confidencialidad. Pero cuando la ley y nosotros entendemos que algo es confidencial, no es porque es confidencial para mí, es porque es confidencial porque compromete los datos personales de las personas. Por ejemplo, yo no puedo ir a pedir en el Seguro Social o en un hospital el expediente de salud de uno de los televidentes que puede estar mirando, porque eso es una invasión en su privacidad. Pero usted, que está mirándome, sí puede ir al Seguro Social o al ISSSTE y pedir una copia de su expediente médico. Antes no podía hacer esto. Entonces, en realidad, la ley en términos comparativos con otros países es una buena ley, se está aplicando exitosamente, aunque hay que reconocer que han habido casos de debate y que algunos casos, creo que llegaron alrededor de 57.000, han llegado unas 600 demandas al Instituto de Acceso a la Información Pública. Creo que el instituto, me puedo estar equivocando, en esto no tengo los datos exactos, pero el instituto ha mandatado a las instituciones a corregir la plana en el 80% de los casos
Y el 90 y pico lo ha corregido. Solo se han amparado en la justicia 3 o 4 y lo hacen con todo derecho, porque en última instancia el organismo superior de la justicia en este país no es el Instituto de Acceso a la Información Pública, sino que es el sistema de justicia. Entonces se sigue avanzando en la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública, como les contaba, ¿no? Vamos con las medicinas en los hospitales. Pretendemos que todos los hospitales publiquen en la web qué medicinas hay y qué medicinas no hay, pero no solamente para el morbo, sino para que la gente no vaya a perder tiempo en una cola, y que después de hacer una cola, mira que la situación es tan fea que había gente en el Rosales que se va a parar a la cola solo para venderle el puesto a alguien que llega tarde. Wow. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Que haya menos colas y que la gente pueda saber si hay o no medicinas. Y por otro lado, el Ministerio de Salud está también abriendo farmacias especializadas para que el sistema de abastecimiento de medicamentos, sobre todo de la gente que tiene enfermedades crónicas, gente que tiene diabetes, gente que tiene, es decir, que necesita medicina en forma regular, pueda operar de forma más ágil. Bueno, hemos subido, hay 85.000 documentos en la web. Es decir, yo he visto artículos en el diario de hoy y la prensa gráfica donde el periodista no se levanta de la silla, simplemente se pone la computadora, entra a la base de datos y puede decir qué funcionarios han viajado, a dónde han viajado, cuánto, y uno ve titulares, ¿verdad? Tanto dinero se gasta en viajes. Bueno, antes esto no se sabía, ¿no? Es decir, se puede discutir públicamente si es correcto gastar dinero en viajes, yo creo que sí. En determinados casos, pero lo más importante de todo es que la información hoy es pública. Antes esta información era información vedada. Cuando alguien preguntaba por una información, lo primero que le decían: ¿y usted para qué la quiere? Y según la Ley de Acceso a la Información, y en la actualidad, ninguna de estas 57.000 requerimientos de información han tenido que justificar para qué la quieren, si la información es pública. Ahora, también, como les decía, hay información confidencial que tiene que ver con la privacidad de las personas. En México incluso aprobaron una ley de protección de datos personales. No se vale que alguien que trabaja en una entidad pública venda la base de datos de correos o de las personas para que eso se utilice comercialmente. Hay información reservada, lógicamente, que tiene que ver con la seguridad nacional y con otros tópicos, pero en términos relativos, El Salvador es de los países que reserva menos información. Entonces, en ese sentido, podemos decir que se sigue avanzando en transparencia, estamos abriendo el frente de la participación. Próximamente se va a hacer público una política de participación ciudadana, posiblemente un reglamento, no para reglamentar a la gente, sino para reglamentar a los titulares, para que todos tengan que aplicar las políticas que emanan desde el presidente de la República y sobre todo las que tienen que ver con la ciudadanía. En las últimas semanas hemos tenido mucho debate en torno a diversos temas que tienen que ver con la transparencia. Y sobre todo lo que tuvo que ver con la publicación del listado de empresas deudoras al Ministerio de Hacienda, es decir, al Estado, que no han pagado sus impuestos. Incluso hubo unos señalamientos, Marcos, y queremos hacer un contrapunteo, porque a raíz de algunas expresiones de representantes de, por ejemplo, de Funde, de la ONG Funde, de Roberto Rubio, de dirigentes de la ANEP, dirigentes de la Cámara de Comercio, a quienes hemos invitado a este espacio a debatir con Marco Rodríguez, con el secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, y lastimosamente no han aceptado, y a veces lo han considerado, pero a última hora han desistido de venir a este foro. Entonces nos hemos visto en la necesidad de, pues, contrapuntear contigo algunas de las expresiones que han tenido de manera pública en otros medios de comunicación, porque, insisto, a este espacio no han querido venir representantes de la ANEP, representantes de la Cámara de Comercio, en este caso de Funde, no han querido venir, se les ha abierto el espacio, se les ha invitado en reiteradas ocasiones y no han aceptado, y si han aceptado, a última hora han desistido y nos han cancelado la entrevista. Por ejemplo, el pasado 26 de mayo, el secretario
de Participación Ciudadana tuvo que imponer un aviso ante la Fiscalía General de la República para que la institución investigue si existen estructuras de persecución política contra el director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo, Roberto Rubio, luego que pues lanzara algunas acusaciones. Tenemos un audio que refleja un poco las declaraciones que diera Roberto Rubio en torno a que existen estructuras que dan seguimiento a través de las redes de socialización y que lanzan campañas en contra de algunos dirigentes de instituciones. Vamos a escuchar esto y luego lo conversamos, Marcos. Adelante. Información que yo tengo bastante sólida, de fuentes bastante sólidas, tienen años en esto y que pues simplemente estoy preguntando porque sé que hay otras 4 oficinas que se dedican a esto. 4 más. 4 más. Lo que me han informado es que hay 4 estructuras bien montadas y no todas son del gobierno, ni cercanas al gobierno, porque también tú sabes que hay ataques a gente que no es. No tengo, porque uno no puede revelar los nombres. Uno puede revelar, es decir, miren, esto es lo que yo sé. Estos son indicios, no hay ninguna denuncia. Es más, yo no tengo, por decirte así, mira, aquí está la prueba y la foto. Sí, a eso me refería, por ejemplo. Bueno, ahí tenemos estos cortes que hemos hecho de algunas declaraciones. ¿Por qué Roberto Rubio, crees tú, Marcos, que al final no asistió a la Fiscalía General de la República luego de hacer reiterados señalamientos de que había persecución política en su contra, y en este caso a través de las redes? Bueno, a ver, en primer lugar debo decir que a mí me llamaron telefónicamente de Gente B hace una semana o 2 y me dijeron si yo estaba dispuesto a tener un programa y debatir de estas cosas, y me nombraron a Coquidabú, Arnoldo Jiménez. Jiménez, sí. Javier Simán, Cardenal, el señor de la Cámara de Comercio. Y yo les dije que sí, que con gusto, yo no tenía ningún problema en debatir, y que creía que si se mantiene cierto nivel educativo, el debate cara a cara facilita mucho que los y las televidentes se formen su propia opinión. Lamentablemente ninguno de ellos aceptó, ¿no? Entonces me dijeron si yo estaba dispuesto a debatir conmigo mismo frente y que iban a hacer un trabajo de edición de cuáles eran las principales afirmaciones, y yo dije que sí, no porque sea valiente, sino porque soy funcionario público, porque tengo ética, y porque entiendo que en última instancia los problemas no son interpersonales ni organizacionales, sino que los problemas se tienen que debatir de cara a la ciudadanía. Dicho esto, ¿no? Yo me sorprendí muchísimo un lunes cuando me desperté y vi que, mirando un programa de la telecorporación, de hecho no lo estaba mirando, me avisaron, y lo puse, y Roberto me acusaba de, así como lo pudieron ver, de ser responsable de un mecanismo de persecución política. Entonces y un poco la razón era que se había publicado un blog muy sucio, por cierto, que hacía acusaciones muy feas a Roberto Rubio y a una de sus hijas. Entonces mi primera reacción, por supuesto, fue decir que me parecía, no conocía el blog, pero me parecía asqueroso. Y me parecía asqueroso no porque es Roberto Rubio y la familia de él, me parece asqueroso en todos los casos, ¿no? También hay blogs que difaman a gente de izquierda, ¿no? Yo soy un tuitero bastante activo y me dicen barbaridades, ¿no? Bueno, cuando al final me enojé, y los que me dicen mucha barbaridad los bloqueo, ¿va? Pero solo si me insultan, Mientras no me insulten, me guste o no me guste, ahí se quedan. O sea que esto de usar las redes sociales para acusar, para difamar, es algo que tiene larga trayectoria, y que la culpa no la tienen las redes sociales. Las redes sociales lo que abren es otra oportunidad para hacer esto. De hecho, al Monseñor Romero también lo difamaron, y en aquel momento no solamente lo difamaron, lo terminaron matando. Y no había redes sociales.
O sea que para difamar no se necesitan redes sociales, pero las redes sociales, como todos, tienen su cara positiva, claro, tienen su cara negativa. Entonces yo dije, bueno, que me parecía asqueroso, que lamentaba mucho eso. Pero entonces, ¿cómo siguió el asunto? Mi segunda reacción fue decirle públicamente a Roberto Rubio que yo con gusto lo acompañaba a Fiscalía para que la Fiscalía General de la República hiciera una investigación sobre su caso particular y fundamentalmente en torno a si es cierto que hay mecanismos de persecución política o no, en Presidencia de la República. El secretario Jato Asun, que es amigo de Roberto Rubio y mío. De hecho, yo trabajé en la FUNDE durante 15 años y fui el coordinador del capítulo de Transparencia Internacional en la FUNDE. Dijo que eso no era cierto. También el secretario de Comunicaciones y Roberto Lorenzana, todo el mundo ha dicho esto no es cierto, pero uno dice que sí, otro dice que no, y a quién le creemos. Entonces, al final me cansé, porque uno no va a Fiscalía, no hace nada, pero va al Diario de Hoy, a la prensa gráfica, a todos con el mismo cuento. Entonces dije, bueno, voy yo a Fiscalía, ¿y qué voy a hacer? Me dice, bueno, ¿y qué van a hacer? ¿Va a acusar de difamación a Roberto Rubio? No, yo no lo voy a acusar de difamación. Yo le voy a hacer lo que tendría que haber hecho Roberto y no hizo, pedir a Fiscalía que investigue el caso, y así lo hice. Entonces interpuse un aviso, donde exclusivamente se solicitaba a Fiscalía de la República que investigara si hay o no persecución política, y más relacionada al uso del Internet y de las redes sociales. Ahí está la imagen, de hecho, cuando fuiste a la Fiscalía. Ahí está. Yo no entiendo, porque Roberto dijo después que no había que hacer espectáculo, pero después dijo que sí, que él también fue a Fiscalía. Desconozco el caso. Pero sí creo que... ¿Sabes si la Fiscalía le ha dado algún tipo de seguimiento a esto? Mire, yo tendría que haber sido informado. Creo que hay un plazo perentorio de ley para ser informado de quién es el fiscal encargado del caso. Todavía no he recibido nada, Pero yo estoy abierto, y se lo mencioné así personalmente al fiscal, a quien no le pedí ninguna reunión, sino me lo crucé en la Asamblea Legislativa cuando el presidente hizo su declaración, su informe anual, hizo su rendición de cuentas. Bueno, pero el punto es que lo único sustento de lo que dice Roberto es: tengo un amigo que dice, y mi amigo sabe mucho. Esa es como la canción de Farabundo Martí, dicen que dicen, lo vieron pasar, ¿verdad? En realidad no hay nada. Pero lo lamentable es que posteriormente aparece ANEP, aparece Fusades, después aparece Arena, anteponiendo a la Asamblea Legislativa una iniciativa para formar una comisión de investigación sobre el caso. Posteriormente aparece este grupo de la Cruzada por Paz y Trabajo. No sé si Paz y Trabajo o Propiedad, Familia y Propiedad. Pero son los mismos que le hacían la campaña a Monseñor Romero. Los mismitos, las mismitas. Y posteriormente aparece también ANEP anteponiendo una demanda, pero esto ya tenía que ver con el asunto de la publicación de las declaraciones de los deudores al Estado. A ese punto quería llegar. Luego se vino toda esta polémica, Marcos, en torno a la publicación del portal, de parte del portal de Transparencia Activa del Estado, de deudores al Estado, el listado de empresas que le deben al Estado y no quieren pagar. Sí, acá hay una mezcla de sucesos, y hay gente que por alguna razón quedó muy molesta. Y tiene que ver justamente con que el Ministerio de Hacienda publicó la lista de deudores al Estado, los deudores de impuestos, con tanta mala suerte que Hacienda lo publica y Transparencia Activa lo tuitea media hora después, y varias personas que yo agradezco porque le dan seguimiento a Transparencia Activa, se enojaron mucho
¿no? Y acusaron a Transparencia Activa de haber hecho un acto de infidencia. Lo que hizo Transparencia Activa fue reproducir la información que había sacado el Ministerio de Hacienda. Pero cuando queda claro eso, igual van y me demandan al Ministerio de Hacienda, al Ministro de Hacienda, y me demandan a mí en Fiscalía. Quiero que veamos, Marcos, unas declaraciones vertidas por el presidente de la ACI, Javier Simán, que van siempre en torno a esa misma situación. Ya que ellos no quisieron venir aquí a este espacio para debatir con Marco Rodríguez, nos vemos en la necesidad de hacer este contrapunteo de esta manera. Veamos. Y ahí es donde nosotros vemos la incongruencia entre algunas instituciones del Estado con las que estamos trabajando muy bien, con una sincera voluntad de trabajar con nosotros y de sacar adelante el país, y otras instituciones del Estado que están constantemente atacando al sector empresarial. Entonces vemos una incongruencia, lo vemos también en Casa Presidencial. Tú ves al señor presidente llamando al diálogo, pero desde la misma Casa Presidencial, desde Secretaría de Transparencia, se lanzan las campañas en contra de la Sala de lo Constitucional, en contra del sector privado. El tema de los listados de impuestos salió de la Secretaría de Transparencia. Bueno, ahí está la declaración de la que hacíamos referencia, Marco. A ver, eso es obviamente falso, ya quedó claro que lo publicó el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Lo que hizo Transparencia Activa, si los televidentes quieren, buscan en Google transparenciaactiva.gov.sb, ¿no? Fue reproducir la información. Por lo tanto, no, eso no es cierto. Tampoco es cierto de que hay gente que tiene buenas relaciones con el sector privado y otras malas. A ver, publicar los deudores al Estado, de los cuales que deben 360, 370 millones de dólares, de los cuales 28 millones no son empresarios, sino personas particulares, no es un ataque al sector privado. Yo diría que el sector privado, que en su mayoría paga impuestos, debería aplaudir que por fin se haga público los que no pagan impuestos. En Canal 10, por cierto, yo dije el otro día que esto no es un problema solo para el Estado, sino fundamentalmente para todas las personas que pagamos impuestos, porque eso de ir cargando una piedra y que otro vaya al lado silbando sin asumir la responsabilidad es algo que no, es decir, a mí no me gusta, y yo creo que a los televidentes que pagan impuestos y que no tienen dónde hacerse tampoco les gusta. Ahora, Marco, ¿por qué crees que existe esa resistencia? Porque hay una tradición, y yo creo que es interesante, ¿verdad? Yo le preguntaría al señor Simán, ¿por qué entiende usted que publicar la lista de deudores sin comentario ninguno? Porque ustedes me dirán, fueron campos pagados y era simplemente el listado y el tratamiento de cada caso, ¿por qué debe interpretarse como un ataque al sector privado? Yo esperaría que la ANEP hubiera salido a aplaudir y hacer una convocatoria a esa minoría de empresas que no pagan impuestos para que cumplan con su responsabilidad. Al contrario, creo que lo que hicieron fue poner a disposición sus abogados para interponer demandas en contra de los medios que publicaron el listado. Me había olvidado de eso. Entonces, lo que hicieron fue ofrecer su staff de abogados para que los empresarios que quisieran demandar a Transparencia Activa lo hicieron. Bueno, a propósito de todo esto, aunque parezca un chiste, yo escribí en algún momento, dije, aquí el perseguido soy yo, porque desde el 1 de junio está la molestia con la transparencia, que yo me he vuelto prácticamente un objeto de persecución de estos sectores, Entonces, mi pregunta es, ¿por qué se molestan? Entonces me dice, han dicho ellos mismos, no nos molestamos porque esta gente no ha sido vencida en juicio, en su mayoría, y están en proceso de litigio. Mire, yo lo que le quiero decir es que si usted, ¿cuál es el último día para declarar impuestos? El 1 de mayo. ¿1 de mayo es? No. Bueno, el 30 de abril. 30 de abril. Exacto. Yo soy tardizo casi siempre, ahora aprendí a hacerlo por internet, pero siempre salía corriendo el último día a pagar, porque yo sabía que si pasaban las 12 de la noche del 30 de abril y no pagaba, era deudor. Ya si me gusta, pongo, alego, discuto, negocio, esa es otra discusión. Pero una cosa es clara, el que no ha pagado
los impuestos al 30 de abril, está en situación de deuda y puede establecer y acogerse a un litigio. Eso le pasa a cualquiera. Claro. Miren que no es una tragedia, ¿no? De hecho, y para muestra un botón, en la lista aparece la empresa Alba. O sea, y no he visto ningún campo pagado de la empresa Alba diciendo que se le ha faltado el honor. Como si hubo otras empresas que salieron el día siguiente. A ver, entonces, ¿cuál es el criterio para ver esto? Es cuando capturan a un joven por sospecha de pertenecer a las maras y le sacamos fotos y sale en la prensa, ¿es un ataque a la privacidad de esa persona o no? Tú me dirás como periodista, no, eso es libertad de información. Bueno, pero esa persona tiene un honor que vale menos que uno que no paga impuestos. Pues en principio, no. No. Entonces, miren, pongámonos de acuerdo. No publicamos nada. ¿De nada? De nada que no haya sido vencido debidamente en juicio, o entendemos que todos en el suelo o todos en la cama. Marcos, hemos visto cómo el Estado ha avanzado en los últimos años en la transparencia del Estado, ¿no? Del gobierno, la misma Asamblea Legislativa. Pero tenemos poco tiempo, pero me gustaría que habláramos en torno a... se ha querido entonces también ampliar esta transparencia hacia el sector privado, pero lo que vemos es una gran resistencia de parte del sector privado y sin embargo exigen transparencia de parte del Estado. Ahora mire, a ver, el diagnóstico de base, ¿cuál es la línea de base? La línea de base es una sociedad donde la mayoría de las cosas son ocultas. Estoy hablando de El Salvador hace 10 años, no estoy hablando de hace 200, 300 años. El mundo era, en El Salvador, opaco sobre el gobierno, pero también opaco sobre los que no salen en la fotografía, los que están atrás del telón. Aquí no se sabe quién financia los partidos políticos, no se sabe quién... Es decir, en realidad se sabía muy poco. Cuando asume el gobierno el expresidente Funes, se crea una subsecretaría de transparencia, se presentan casos a fiscalía, comienzan a... Eso es normal, los casos generalmente aparecen de los gobiernos salientes, ¿cierto? Y se comienzan a dar pasos muy importantes con la aprobación de una ley de acceso a la información muy dura. Si el gobierno hubiera querido, y yo estaba en ese momento en el gobierno, le sacaba los dientes a la ley. Eso es lo que se ha hecho siempre en El Salvador, ¿verdad? Usted si no la tiene que dejar pasar, la deja pasar, pero cholca, ¿verdad? Sin dientes. Usted no declara probidad, pero no le pasa nada por no declararlo. ¿Por qué? Porque la ley no dice que se puede hacer eso. Y durante todo el periodo del presidente Funes, se hicieron esfuerzos importantes. ¿Para qué? Para abrir oficinas de información y respuesta, para que los documentos estuvieran al público, los ciclos de rendiciones de todo lo que cuentas hemos también informado antes. Pero la transparencia era el gobierno. Punto. En este gobierno lo que ha sucedido, y yo creo que es la base de la molestia de Roberto Rubio, de estos amigos empresarios, es que nosotros hemos subido las líneas y dijimos, bueno, hoy comencemos a hablar también de la transparencia de otros sectores. Hablemos de la empresa, de la transparencia del sector privado, de la gente que no paga impuestos, que no son todas del sector privado, ¿no? Hablemos de la transparencia de los medios de comunicación. Me atreví a debatir el informe del capítulo de transparencia y decir, miren, esto no es cierto. ¿Cómo? Eso es persecución política. Digo, bueno, ¿cómo estamos? Antes, cuando la gente decía contra el gobierno hace 25 años, la mataban. Hoy hemos llegado al punto que los que antes eran muertos hoy están en el gobierno y como son gobiernos se vale cualquier cosa. Bueno, muy bien, digan lo que quieran, pero también discutemos la transparencia de otros sectores. Nosotros hemos llamado varias veces, hecho llamados públicos, a crear un pacto nacional de integridad en el que cada sector va avanzando en transparencia. La respuesta ha sido no, solo el gobierno. ¿Cierto? Entonces, lógicamente, es una situación muy difícil. ¿Por qué? No porque si a mí me toca, a ti te toca. No, el problema es el siguiente.
La transparencia es un atributo social. Hay sociedades más transparentes, otras menos. No es una condición exclusiva del gobierno, ¿verdad? La mayoría de la gente quiere transparencia, pero cuando puede entrega la CV de su hijo, de su sobrino, para ver si se le consigue un empleo. Claro. ¿Cierto? O sea, en realidad, si me para la policía y le puedo dar $20 para que no me den la multa, se las pago. O sea, y usted me dice, ay, pero entonces usted acusa a todo el mundo. Es que todos somos parte del problema y por eso mismo todos tenemos que ser parte de la solución. Hay que establecer reglas. Nadie dijo que los que no pagan impuestos son delincuentes. Yo creo que la reacción fue peor que el problema, ¿no? Pero es como dice, mire, y usted le pagó una mordida al policía, está afectando mi honor. No, hombre, lo que estoy diciendo es si le diste una mordida o no le diste una mordida. Es que ese es el policía que es corrupto. ¿Y quién le dio los $20? ¿Usted o se los sacó de otro lado? Bueno, no, yo se los di. Entonces, bueno, usted está contribuyendo de alguna forma a que esto suceda, ¿no? Entonces, es decir, de lo que se trata, ¿no? Es de que todos nos comprometamos con esto. Y yo tengo que decir una cosa, no estoy muy enojado porque por experiencia sé que cuando la transparencia toca la puerta de uno, ¿no? Uno se asusta. El difunto exalcalde de San Salvador, Héctor Silva, dijo en una actividad pública, y lo cito a él, ¿no? A nadie le gusta la transparencia porque a nadie le gusta que lo vean chulón. Sobre todo en público. Entonces, ese es el problema. En realidad, es más fácil esperar que los demás se desvistan, pero uno... Y al gobierno no solo le implica, dijo Héctor Silva, que lo vean chulón, sino hacer la ventana para que lo miren. Entonces, eso cuesta, claro. Es un cambio social, y en este cambio social todos nos tenemos que comprometer exigiendo, pero también siendo más transparentes de lo que hemos sido en el pasado. Y ahí estamos nosotros también involucrados, Marcos, los medios de comunicación, y por eso también, seguimos abriendo este tipo de espacios para debatir sobre este tema y pues darle la importancia que se merece para que la sociedad pueda evolucionar, y en eso creo que todos tenemos que estar comprometidos. Marcos, muchas gracias por aceptar la invitación. Esperamos vernos pronto en este foro para seguir hablando del estado de la transparencia en El Salvador. Muchas gracias a ti, creo que nos comimos unos minutos de más, y gracias a los televidentes por aguantarnos. Muy buenas noches. Listo, a ustedes, amigos y amigas, les invito a que por favor se queden con la programación de Gente Ve, porque les garantizo que hay para todos y para todas mucho más. Pasen buenas noches.